Escuchamos en el Evangelio de hoy la famosísima parábola de los talentos. La historia la conocemos más o menos bien. Un hombre que se va de viaje distribuye sus talentos entre sus siervos. A uno da 5, a otro da 2, a otro da 1. Cuando regresa pide cuenta de lo que hicieron. 2 de ellos los multiplicaron. Uno de ellos tuvo miedo, lo escondió en un pañuelo, en un hueco, y no pudo dar cuenta del trabajo que hizo con su talento. Utilizamos la misma palabra, talentos, para referirnos a los dotes y las habilidades que hemos recibido. Es famoso el programa de los talentos. Colombia tiene talento, España tiene talento, British Got Talent. Se hace lo que se puede. La parábola de Jesús ciertamente está yendo un poco más allá. En el Evangelio la palabra talento hace alusión a una medida de peso, con la que se pesaba el oro, con la que se pesaba la plata, y es entonces una cantidad de dinero la que el amo entrega a sus siervos. Un talento de plata es el equivalente a el salario mínimo de 6.000 días, más o menos unos 17 años, y un talento de oro es el equivalente al salario de 180.000 días, es decir, lo que se puede ganar un trabajador en 500 años. Se trata de una cantidad gigantesca de dinero. Este amo entrega sus bienes a sus siervos, a cada uno según sus posibilidades, y les dice que trabajen con él y se va. Cuando aplicamos esto a lo que el Señor hace con nosotros, confiarnos sus bienes, hay 3 cosas que vale la pena resaltar. La primera, ¿a quién pertenecen los bienes? La segunda, ¿por qué el Señor confía sus bienes a sus siervos? La tercera, ¿por qué es distinta la cantidad confiada a cada siervo? El primero, los bienes pertenecen al Señor. Francisco de Asís era repetitivo en advertir a sus hermanos sobre el peligro de apropiarse de los bienes que el Señor daba a cada uno, del bien que Dios hacía a través de cada uno, e invitaba siempre a reconocer que todo el bien que el Señor quería hacer a través de cada uno de sus siervos tenía que ser restituido al Señor. Y esto nos pone a pensar un poco en la actitud que podemos tener nosotros frente a nuestros propios bienes, a nuestros propios talentos. Lo que el Señor nos ha dado, el bien que el Señor nos ha dado, las capacidades y la tarea que nos da a cada uno, son en realidad nuestras y podemos apropiarnos de ellas como si de verdad nos pertenecieran o han sido dadas de parte de Dios. Es muy distinta la actitud de quien sabe que todo lo que tiene, que sus propias capacidades, que sus propios bienes materiales, que su propia condición social y económica le viene del Señor y que es un talento para trabajarlo en su viña, o quien cree y se apropia de todo el bien que el Señor hace a través de él como si de verdad le perteneciera. Ahora, la pregunta es por qué el Señor confía a otros sus bienes. En la parábola de Jesús es mucho el dinero que se confía, y esa es la forma como Jesús quiere mostrar que Dios se complace en confiar una tarea, un trabajo a sus hijos, a sus siervos. De hecho, las cosas que Dios da, los bienes que Dios da, siempre llegan a través de otros seres humanos, no llegan directamente. El buen Dios manifiesta su amor a través del amor humano, a través de mediaciones humanas. Si nosotros nos ponemos a mirar todas las cosas buenas que hemos recibido de parte de Dios, la hemos recibido de una u otra forma a través de otra persona, porque es la forma como Dios ha querido manifestarse. Dios ha entregado a cada uno de sus hijos una tarea con sus bienes, la tarea de multiplicar la gracia recibida, los bienes recibidos, de tal manera que cada persona que recibe los bienes de Dios los reciba a través de uno de sus siervos. Estos bienes han sido distribuidos a cada uno según las capacidades, dice en nuestra Biblia en español. En griego dice katatendinamin, según el poder. Podríamos también traducirlo según las posibilidades.
tenemos en cuenta que estos bienes que el Señor nos da normalmente llegan a nosotros a través de una historia. No son bienes entregados directamente por el Señor. No es que el Señor abra los cielos y ¡boom!, mande desde el cielo el don a cada uno, sino que los dones y los bienes que son suyos y que llegan a cada uno de nosotros llegan a través de la historia. Cada uno a través de su propia historia, a través de sus propias experiencias, a través de las posibilidades o no posibilidades de vida, ha recibido los bienes del Señor. Y esto hace que algunos tengamos más que otros. Ahora, frente a esto hay que decir dos cosas muy importantes. La primera, no hay nadie, absolutamente nadie, a quien no haya llegado la gracia de Dios de una u otra forma. Todos, absolutamente todos, hemos recibido, a pesar de nuestras condiciones, un talento con el que trabajar, una tarea que realizar a favor del Señor. Esto deja sin argumentos a las personas que se lamentan tremendamente y hacen de su vida una retahíla de tristezas, como si no hubieran recibido del Señor absolutamente ninguna capacidad, no hubieran recibido del Señor ninguno de sus bienes para administrar. Todas las personas, a pesar de las circunstancias más adversas de la historia, hemos recibido, según nuestras posibilidades, cuanto menos un talento. La segunda cosa tiene que ver con lo que va a hacer el Señor después de su viaje. El Señor regresa de su viaje y dice, pide cuentas a sus siervos. En la parábola es muy claro que cuando se pide cuentas, cuando se hace el examen de lo que cada uno hizo con lo que se le confió, el examen es según la cantidad confiada. Y esto de alguna manera es reconfortante y al mismo tiempo retador. Reconfortante porque significa que nuestro examen final, nuestro juicio final, como se dice tradicionalmente, no es según parámetros universales. No es como en la universidad, que todos tienen que presentar el mismo examen. No es como en los concursos para ciertas profesiones, en la que todos tienen que presentar las mismas habilidades, porque cada uno será juzgado según aquello que se le confió. Y esto de alguna manera nos reconforta. Ahora, es retador porque a algunos de nosotros se nos ha confiado demasiado. Hemos tenido las mejores posibilidades no solamente en cuanto a las habilidades dadas, en cuanto a las posibilidades de inteligencia y de habilidades físicas, sino en frente a la posibilidad de ser formados cristianamente también, de acceso a los bienes materiales. A nosotros, a los que se nos ha dado tanto, se nos exigirá aún más. En la parábola de Jesús llega efectivamente el amo y llama a pedir cuentas a cada uno según lo que cada uno recibió. El amo entonces va a descubrir lo que cada uno hizo con sus bienes. Los dos primeros, cuando el amo se fue, inmediatamente empezaron a trabajar. Mateo utiliza el adverbio eutheos para referirse a la prontitud, la velocidad con la que estos empezaron a trabajar. Es decir, no esperaron absolutamente nada desde el momento en el que el amo se fue. Se resalta entonces la laboriosidad. Estuvieron trabajando constantemente desde el principio hasta el final para poder entregarle al amo una medida exactamente igual a la que él había entregado. Es decir, a la gracia recibida de parte de Dios, 5 talentos, se le entrega la correspondencia humana de esa gracia, lo elaborado con esa gracia, 5 talentos producidos, 2 talentos producidos, una equivalencia entre lo recibido y lo entregado al Señor. A estos dos, el amo les dice, bien, siervo, bueno y fiel. Es bonita la forma como el amo caracteriza a estos siervos, buenos y fieles. Son fieles en lo poco. Y uno dice, ¿cómo en lo poco? Son 5 talentos los que le entregaron. Es demasiado. Y aún así, por mucho que haya sido esto, para el amo eso es poco. El amo es rico. Y el amo quiere confiarles algo mucho mayor. Has sido fiel en lo poco, se te confiará mucho. ¿Y en qué consiste esto mucho que se le confía? Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, hay una riqueza muchísimo más grande que 5 talentos, que 10 talentos, y tiene que ver con la participación en la vida misma, en el corazón mismo de su Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Finalmente llegamos al último de los siervos. Recibió solamente un talento y lo escondió en la tierra. ¿Por qué lo escondió? Encontraríamos 3 motivos en el relato de Jesús. El primero,
porque, como él mismo lo va a decir, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Tuvo miedo al negocio, tuvo miedo a perder. Cuando uno tiene una cantidad de dinero, tiene miedo de perderla y por eso no la invierte, porque cada inversión es una apuesta. Hay muchas personas que tienen miedo de apostar lo que tienen miedo de apostar lo que han recibido, tienen miedo de perder. Normalmente el miedo a perder paraliza. El miedo a las consecuencias que vienen de arriesgar hace que muchas personas prefieran no hacerlo. Es más o menos lo que hacen las personas cuando no aman por miedo a sufrir, por miedo a que su corazón sea quebrado. Las personas que no arriesgan lo que tienen, que no comparten su corazón por miedo a sufrir, por miedo a ser rechazadas. Pues bien, este último personaje tuvo miedo y lo que hizo fue esconder su talento, es decir, negar la posibilidad de multiplicar ese talento en el servicio a los demás, en el compartirlo con los otros, en el hacer que la gracia recibida tenga también una contraparte humana. Cuando se le acerca al Señor, el Señor le pregunta por qué, y él dice, porque yo sé cómo eres, y dice, porque sé que eres alguien que ciega donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Es decir, este siervo piensa mal de su Señor, y por eso es llamado malo. Y quizás ese también sea uno de los grandes problemas de las personas que no son capaces de hacer que sus bienes sean multiplicados. Piensan mal de la voluntad de Dios, piensan mal de su Señor. Cuando se piensa mal de su Señor, obviamente no se pone al servicio del Señor lo que se ha recibido. En fin, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas al Señor de lo que ha recibido, porque no son bienes personales, no son bienes para el enriquecimiento personal ni para la gloria personal. Utilicemos lo que tenemos para multiplicarlo en bienes para devolver a Dios, de multiplicarlo sirviendo a los demás, de tal manera que cuando el Señor nos pida cuentas de qué hicimos con lo que nos dio, podamos escuchar de Él esas palabras que nos alegrarán la eternidad. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.